Muy buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo? ¿Bien o no? Muy ¿Qué tal bien, el muy frío? contentos de que nos acompañen esta noche, como todos los miércoles en Casa de Músicos. Saludar a todos los amigos que desde ya se conectan, sobre todo a las personas que madrugan con nosotros a esta hora. Ahí está el maestro Jorge Mario Raigosa desde Manizales y lleva contados los programas. Ahí nos escribió, programa número 16. O sea Ya que ahí tenemos una le quito aquí la responsabilidad X a grande. Raigosa. Saludos a Héctor Bajicá, a Lina Delgadillo, por supuesto a nuestra familia que ahí está, Laura, la señora Marta, a Fabio Terán, que ya escribió desde muy temprano, en primera fila. Ahí está nuestro querido Fabio, un abrazo fuerte para él, a la abuela de sus mercedes, a mi señora Ahorita madre que ahí manda, está, a mi hermana, a toda la familia. Ahí están todos. Álvaro Oiga, Germán. programa 16. 4 meses ya dándole a esto. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y cada vez pasando más bueno. Si no vean el invitado de hoy. hoy va a estar una locura ese invitado que tenemos para todos ustedes. Los que lo conocen ya sabrán de la calidad de artista y de ser humano que es, y vamos a tener la oportunidad de estar hablando con él un muy buen rato. Y pues nada, por supuesto, y como siempre, les agradecemos mucho si dejan su like aquí en el directo, si nos ayudan compartiendo, por supuesto, este stream, nos ayudan mucho y nos apoyan mucho de esa manera, para que todos los amantes de la música y del arte, pues lleguen aquí a nuestra casa de músicos y podamos compartir y hablar un rato y disfrutar sin tanta cuadrícula, pues, y en un contexto un poco más tranquilo y más relajado en nuestra casa de músicos. Claro Solo que es sí. darte compartir y like. Y listo. Ajá. Un corazoncito especial a razones, muchos. Un saludo especial a Luis Francisco Soto, el maestro que ya tuvimos como invitado, a Álvaro Germán Acosta, que también nos acompaña. Y por aquí estaremos entonces. Vamos a inicio ya, vamos a entrar en materia con la frase que compartimos miércoles con todos nuestros invitados a nuestra casa. Y esta es una bonita reflexión. Un buen docente es aquel que te hace sentir que la música es bonita, no difícil. Esta es una frase muy reciente tomada de la fanpage de Carlos Músico, un amigo español que ya lo hemos dicho aquí, le damos todos los créditos a Carlos Músico. Y la frase, pues me gusta mucho porque a veces queremos como ponerle más difícil y más complicada de la cuenta la música a nuestros estudiantes y a las personas que tal vez quieren tener ese acercamiento, de manera que creo que muy al lugar en esta época donde también por la virtualidad a veces se hace un poco complejo todo este trabajo. Va a hablar un poco, hacer un recuento del programa de hace días. Tuvimos un invitado pues maravilloso. Nuestro programa lo titulamos o se llamó Instrumento de la Esperanza Viva y tuvimos a Héctor Hidárraga, Alma y Nervio de Fundación Hop, un programa muy entretenido tuvimos hace 8 días y hoy seguramente no va a ser la excepción. Vamos a tener esta, digamos, la esencia de un gran ser más que música, porque es una gran persona, es una persona maravillosa y es el maestro Cobito, que popularmente lo conocemos como Cobito, pero él es Hernando José Cobo y ya está por allí atrás esperando que podamos darle ingreso a nuestro programa en el día de hoy, de manera que vamos adelante entonces con el repertorio que vamos a recomendar. Sí, pero antes de pasar a esto, yo quisiera invitarlos, como en todos los programas, a que nos sigan en nuestro Instagram, en Casa de Músicos, en nuestra página de YouTube, a donde subimos todas las repeticiones de los ya
15 con este 16 programas que hemos venido realizando todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en nuestra página de Facebook y por supuesto aquí en Facebook seguirnos para que todos los miércoles pues estén súper conectados con nuestro programa en Casa de Músicos y con todos estos invitados maravillosos que desde el primer programa hemos tenido aquí ya gestores culturales, directores, compositores, instrumentistas también, todas maravillosas personas, todos grandes profesionales y grandes músicos. Entonces en YouTube encuentran todo este material y en Instagram, por supuesto que también nos encuentran. Entonces los esperamos allí. Por ahí está el maestro Luis Francisco Soto, ¿es cierto? Miguel Ángel Blanco desde Guatavita, claro que sí. El maestro Néstor Julio Herrera, a quien envío un saludo. Andrés Felipe Aristizábal, que también es súper... Felipiño, que siempre nos acompaña desde Sabaneta. Un abrazo grande a don Jorge Villar, a tantos amigos. Con respecto a la frase, es importante recordar, la música es para disfrutarla, la música no es para sufrirla. Y a veces nos enfocamos en una falsa perfección de la música y la música es perfecta por sí sola. Entonces, a veces por tratar de encontrar la perfección en las obras, destruimos a veces a los niños. Pasamos por encima de los niños y no. La música ya es perfecta por sí sola. Entonces, de disfrutarla, no de sufrirla. En ese orden de ideas, vamos a comenzar con nuestra recomendación del día de hoy. Es una obra del maestro Thomas Cahill, cuyo título es Western Horizons, y es una obra de grado nivel 2 y es descriptiva, ¿no? Habla un poco de los paisajes que tienen o el oeste, pues el lejano oeste antiguo, las historias que pasaban con los vaqueros, toda la cuestión. Entonces nos da mucho a entender esa descripción de las aventuras que tenían los vaqueros en esa época. Grado 2, ¿verdad? Como siempre decimos, grado 2. Es de la editorial Alfred Music. Recuerden que todas estas obras las pueden encontrar con nosotros y nos escriben a nuestro correo en casademusicos@gmail.com. Y esto es de escuchar, esto no es de hablar tanto. Entonces démosle play. Escuchemos un poquito. Qué bonita se escucha. Tiene una orquestación muy en bloque, muy bonita, muy buenas propuestas que hemos tratado de tenerles aquí desde el primer programa, tanto, como digo en cada programa, tanto para instrumentistas y para directores, como para los que de pronto no son músicos de profesión, pero les gusta la música y les gusta la música sinfónica. Aquí les traemos siempre títulos para refrescar un poquito ese repertorio. Bueno, una cosa, papá, perdón, de las cosas, por ejemplo, cuando decidimos quién es el personaje que va a recomendar la obra, yo siempre trato de buscar obras que sienta yo desde lo personal que los niños van a disfrutar, ¿sí? Porque cuentan historias, ¿sí? Cuando la música cuenta historias, es mucho más divertida para los niños, ¿sí? Estas obras que son grado 1, 1,5, 2, que son para procesos de formación, me parecen que deben traer eso, ¿sí? Que escriban algo, que cuenten algo, porque así los niños van a disfrutarla y van a entenderla
Más, no les dé miedo. Me estaban escribiendo en estos días que es que, uy, ese grado 1,5 está como muy difícil. No subestimen a los muchachos. No Ujú. subestimen a los muchachos, que los muchachos pueden con eso y muchísimo. Bien, igual, hay que tener en cuenta, como lo decía el maestro Raigosa, ya en nuestro programa número 16, o sea que en YouTube van a encontrar 32 obras recomendadas desde En Casa de Músicos para que pueden allí ir mirando y pueden ir tomando decisiones frente a qué tipo de repertorio les gustaría. Vamos Así ahora es. con la Y obra antes, colombiana. qué pena interrumpirte tanto, padre, pero es Ujú, que ujú. antes de que se me olvide, hay algunas obras de las que hemos recomendado que son de libre circulación, porque son obras que han ganado convocatorias públicas, entonces es sencillo, digamos que poder interpretar esta música. Y también el mensaje que siempre dejamos, en el caso de que no sea de libre circulación, pues apostarle por comprar original y por adquirir pues esta música de manera legal, porque ese es reconocimiento importante para los compositores. Ahora sí, padre, sin más Claro que interrupciones. sí. Bueno, entonces ahora vamos a recomendar la obra colombiana. Hoy estamos recomendando Almoster, es un bambuco del maestro Néstor Julio Herrera Ladino. Ahí pueden tomar ustedes nota del correo del maestro. Él es compositor, arreglista, director, pedagogo musical, gestor cultural. Él es de Fusagasugá, radicado hace mucho tiempo en la ciudad de Bogotá, pero pues tiene una larga carrera también desde lo musical. Y este es un bambuco que él le encargaron, Invet, que es una compañía con la que nosotros hemos hecho algunos discos de bandas sinfónicas, lo encargó Invet para que la banda sinfónica de Villa de Leyva lo interpretara en el sexto concurso nacional del bambuco inédito para bandas en Tocancipá en el año 2009, donde obtuvo el premio a mejor bambuco inédito de la categoría libre. Allí el autor, el maestro Néstor, evoca la introducción a un pequeño pueblo de Cataluña con una sutil melodía árabe como un permanente recuerdo de la dominación por siglos de esa región de España. Luego, motivado por las maravillas paisajísticas y musicales del entorno mediterráneo, toma elementos de la rumba catalana y los integra con las rítmicas y rasgos del bambuco tradicional colombiano, logrando una espléndida pieza musical caracterizada por el sincretismo cultural lleno de afecto y emoción. De manera que vamos a escuchar un poco de Almoster. Este es bellísimo, este Almoster es bellísimo. Yo ya tuve la fortuna de dirigirlo en algún momento y es muy, muy bonita obra. De verdad que Ajá. recomendadísimo. Ahí les voy a poner muy, muy rápidamente por si alguien no alcanzó. Aquí la última oportunidad para que agarren las placas del maestro Néstor Julio, el correo electrónico y le puedan escribir. Este es un tema muy bello, muy bonito, de verdad. Además, como siempre, insistimos en comprar música original, en hablar con los compositores, en pedir autorización para interpretar sus obras,
es importante que este respeto por esa producción musical siempre sea pues de parte de todos los maestros, y pues habrá música que todavía es de párame esta obra, pero también hay que entender que los compositores hacen bastante esfuerzo para poder hacer toda esta producción, de manera que compremos original. Excelente. Y recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook como En Casa de Músicos, en YouTube como En Casa de Músicos. Ya hoy, bueno, en los próximos días vamos a subir también, serían 16 programas ya. Recuerden que cada programa viene con 2 recomendaciones de obras, y ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan y para que estemos más conectados. ¿Listo? Cualquier mensaje, cualquier cosa, duda, nos la hacen llegar. Son muchos temas ya, son muchos temas los que hemos tocado. Hemos tenido aquí recomendaciones para compositores, hemos hablado del método Sound Innovations también. Mejor dicho, hemos hablado ya de la percusión con Lina Velázquez, que también nos saludaba hace un momentico por allí por el chat. Gabriel Peña nos saluda también, Claudia Janet Cruz, que también es muy juiciosa ahí en nuestros programas. Entonces, no tienen desperdicio estos programas, allí están en YouTube para que los revisen y revisen nuestros invitados también, y dejen su suscripción y sus likes ahí bien chéveres. Ok. Vamos entonces a darle paso a nuestro invitado de la noche de hoy, un gran amigo de nuestra casa, de muchos, fantástico ser humano, y con nosotros pues Hernando José Cobo, el maestro Cobito. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Ahora sí, se prendió esta vaina. Muchas gracias por la invitación. Estoy no solo agradecido, sino encantado, porque yo le decía a Germán, bueno, estos niñitos que yo los conocí cuando eran unos culicagaditos, y ahora pues... Ahora también, maestro, por supuesto. Ahora como unos culicagaditos, pero tan puestos en su discurso, que uno dice, ya nosotros estamos como para jubilarnos. Ya vamos de salida, Cobito, ya vamos de salida. Sí, no, pero maestro, a mí me encanta. Voy a confesar algo. Hablar a modo personal, hablar del maestro Cobo es como hablar de un ser fantástico, mitológico, sacado por ahí hay un cuento de hadas, una cosa así, porque de verdad, no solamente por el instrumento, maestro, sino por el performance, por todo lo que hace usted en las clases, todo lo que hace usted con los niños, es increíble. O sea, es de verdad sacado como por allá de un bosque, de un cuento de hadas, maestro. Muy chévere tenerlo aquí con nosotros. Yo soy el que está muy feliz, muy honrado, realmente. Bueno, qué bien, Cobito. Quisiéramos entrar en materia, Cobito, y hablar un poco, antes de que hablemos de algunos aspectos musicales y de lo que estás trabajando ahora, que pudiéramos hablar un poco del maestro Cobito. ¿Quién es Hernando José Cobo, el ser humano? ¿Cómo te describes, Cobito? Bueno, eso es muy complicado. Es horrible, sí. Yo siempre ¿Por qué hacer esas preguntas? Es la pregunta más maluca de estos programas. Si a mí me invitaran a este programa, yo no vengo solo por esa pregunta, porque es muy maluquito, pero hágale tranquilo, maestro, que conocemos de su humildad, no hay ningún problema. Si yo hubiera sabido, ya no había... Pues mira, mi vida se debate. Primero, pues yo nací en Buga, además de 2 apellidos muy vallecaucanos y un apellido muy viejo en el Valle del Cauca, que es el apellido Cobo. Pues nací en una familia, mi abuelo era compositor, era músico, fue director de banda, fue un músico multiinstrumentista, dirigía coros,
fue un tipo muy interesante, además de ser, luego fue sastre, entre otras cosas. Y claro, él dio origen a una familia que fue de músicos, o sea, sus hijos los ponía a tocar a todos, les enseñó a leer música. El único que no aprendió a leer música fue mi papá. Mi papá fue muy buen tiplista. Sí. Yo he llegado a pensar que mi papá tenía oído absoluto, pero mi papá, como era tan bueno, yo ahorita es que como que he unido la historia con lo que él contaba. Yo creo que él era tan bueno que siempre le hacía creer a mi abuelo que estaba leyendo y nunca leyó. Entonces, pero entonces de esta familia han salido muchos músicos, cada generación, primos, yo tengo sobrinos músicos, además sobrinos pues famosos ya, y bueno, pero entonces llegaron, yo en la casa de esa era como tan silvestre que a mí casi no me meten a estudiar música, me metieron a estudiar música como a los 10 años porque yo hice como una huelga y yo quería estudiar, yo quería ser pianista, entonces empecé a estudiar piano y bueno, luego empecé con la flauta empecé con la flauta porque en mi casa no había pianistas, ni había piano. En ese momento, ahora todo se resuelve con un teclado. Cuando yo estaba chiquito no había teclados como ahora. Entonces tocaba tener el piano en la casa y en mi casa no había plata para el piano. Yo estudiaba piano en la Casa de la Cultura y allá me tenían que sacar a escobazos siempre porque yo estudiaba, en vacaciones me la pasaba estudiando todas las vacaciones hasta que aburría a todo el mundo. Pero no podía estar en las fiestas de mi casa, ya no podía tocar nada porque no había piano. Entonces con la flauta yo empecé, ya me hice parte porque pues en mi casa siempre tocaron tiple, guitarra, bandola, contrabajo. El ambiente era con esos músicos bugueños, todavía había radioteatro cuando yo estaba chiquito, estoy hablando de los... Y mi papá, los músicos, y mi familia, mi prima, tengo una prima muy buena bandolista, y mi abuelo a veces tocaban en la radio cada 8 días. Después de la misa de la Basílica de los Milagros, uno pasaba como a la cuadra y media, a la media cuadra Voces de Occidente. Y bueno, entonces eso más o menos es el comienzo para familia donde eso estaba ahí. Y luego yo me fui a estudiar a Cali, música a la Universidad del Valle a los 15 años, pero ya tenía en la cabeza que tocaba mejor flauta que piano y rodé con una suerte muy grande que fue, yo estudiaba solo, estudiaba por mi cuenta, pero tiempo después yo pude contactarme con la familia Dolmech, que era, la familia Dolmech es una familia muy importante, está en todas las... son los papás de los pollitos, como dice un amigo nuestro que tiene todos esos dichos. ¿Saben quién es? Y ellos, el abuelo de mi maestro, de mis maestros luego, fue el que comenzó el movimiento de revival, que fue como del renacimiento de la música antigua, de construir todos estos instrumentos. Entonces, yo como tengo una estrella así de grande, terminé estudiando en Inglaterra, pues en Cali con François Dolmech, y luego partía y estudié en Inglaterra con Carl Dolmech, que es uno de los flautistas, digamos, insignes del siglo XX, y luego con Jan Dolmech, que es la hija de él, que es la hermana de mi profesor de acá, estudié flauta, una gran maestra, o sea, y yo creo que, bueno, entre todas esas cosas, yo creo que yo le aprendí mucho a Jan y a ellos, ¿no? A todos los Dolmech, a Carl Dolmech, a François, a todos, a Git, que fue mi profesora de viola da gamba, les aprendí a ser maestros, a enseñar, o sea, a enseñar sin tiranía. Una cosa que ustedes están hablando ahora, por ejemplo, mi maestra, una cosa que yo le aprendí, que yo aplico, y cuando yo digo no, cuando digo una palabra no, digo miércoles la embarré. Ella nunca, yo llegaba a la clase y ella nunca me decía, eso está mal, de entrada. Siempre lo primero que me decía era, bien, y sacaba todo lo bueno, y luego decía, pero ya sabía que ese pero, con qué se venía, pero nunca, siempre era en positivo. Entonces, una cosa que yo aprendí muchísimo, hablar. A veces cuesta mucho trabajo hablar en positivo, pero es muy interesante
el ejercicio, yo lo hago en los seminarios, cuando se me va un no haga, yo digo, miércoles, siempre es no. Bueno, esa es parte de mi vida, ser flautista y todo el rollo. Con Yamaha, pues, que hice toda esta parte, casi son 20 años trabajando en Latinoamérica, haciendo el programa de Flautas Dulces Vientos del Mañana. Vientos del Mañana. Que con eso, pues, es que, por eso es que yo llegué, aterricé en Tocancipá, entonces, pues... Con este calor. Con ese calor. Y bueno, de la mano de nuestro amigo Juan Guillermo Ramírez. Y acá en Ginebra, pues yo trabajo con Canto por la Vida, que es la fundación, pues tiene la escuela de música, pero mi vida se debate en este momento entre la flauta dulce, ahora estoy enseñando en el conservatorio de Cali, en la parte, digamos, profesional de flauta dulce, y la otra, mi cerebro está dividido en dos partes, una es la flauta y otra es la investigación musical, porque yo pues después estudié musicología, era una pasión, y entonces eso, la musicología, digamos, de alguna manera, ahí deposito toda mi pasión por la literatura, por la historia, por la investigación, eso es pues es, como digo, es apasionante, eso es como y lo otro, pues pues que yo no he renunciado en los años a hacer, a mi personaje, me encanta dar, más que a veces dar clase, me encanta mucho dar conciertos didácticos y estar con los chiquitos, con los medianos y con los... O sea, me toca dar conciertos, desde conciertos didácticos a niños de preescolar hasta clases magistrales a gente de universidad. Pero lo disfruto muchísimo, lo disfruto muchísimo. Si a mí me pagaran solo por ir de escuela en escuela dando conciertos didácticos, ya con eso yo sería feliz. Es increíble. Antes de continuar comentando y de tocar otros temas, quiero compartir ese mensaje del maestro Fabio Terán, que dice: la vida a todos nos tiene unos regalitos maravillosos. A mí me tenía uno muy especial llamado Hernando José Cobo. Gracias por tanto. Que lo dice Fabio Terán, que es actualmente también un gran referente en la pedagogía musical. Que no empiecen a decir esas cosas porque yo soy muy llorón. Porque soy extremadamente llorón. Bueno, maestro, justamente de lo que estábamos hablando, claro, estamos ante un artista, ante un gran músico que puede tocar un concierto de música barroca perfectamente, pero también al otro día puede vestirse de payaso e ir a dar un concierto que a nadie se le puede olvidar, para chiquitines, por ejemplo, que incluya incluso temas de teatro y demás. Entonces hay una versatilidad artística tremenda. Y una estrella y un ángel, como lo decía mi hermano, hay como un aura hacia alrededor del maestro Cobito, sí, por su nobleza y su personalidad que siempre pues hemos sabido apreciar. Pero ya nos contaba más o menos cómo fue el inicio del camino, maestro, pero a ver, siendo un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Que no suene imprudente, pues, pero usted mejor que nadie... Usted mejor que nadie sabe, pues la escena de la flauta dulce como tal, pues no es tan popular como otros instrumentos, porque si ya tenía unas bases en el piano, si seguramente conocía el tiple y conocía otras cosas, ¿cuál fue ese factor decisivo? ¿Fueron los maestros de los que nos hablaba? ¿O cuál fue la cosita que hizo clic, que dijo, este instrumento lo voy a agarrar y con este me voy a ir hasta el final? Bueno, yo creo que porque comencé a tocar, mi generación es una generación puente. Yo creo que a Germán le pasa lo mismo. Nosotros somos una generación que se debatió porque somos de provincia, o sea, y a pesar de que el ambiente de mi casa era muy musical, no había una especie de pensamiento académico frente a la música, como todos tocaban, y además porque pues algo que es la parte a veces sombría de mi familia, que yo amo mucho también a todo esto de la música, pero la otra parte sombría de mi familia es que la música siempre estuvo ligada al alcohol. Entonces, eso era la rumba y no había
como un asentamiento académico. Entonces mi vida académica ha sido muy a los tranconazos. Yo digo, eso es como que cuando uno dice yo me crié por milagro. Claro, yo entré a estudiar y yo no sé por qué. Yo empecé a los 9 años, yo compraba los discos que encontraba en Buga. Yo empecé a oír mucha música clásica, pues barroca. Yo no sabía qué era, pero yo compraba toda esa música. Yo me sentaba 9, 10, 11, 12 años a comerme las sinfonías de Beethoven, sonatas de piano, lo que encontraba de la música, la colección Salvat con la música de Bach fue el primer disco que tuve. Y yo amaba esa música y no me digas por qué, porque en mi casa eso no se oía. Esa música se oía de todo, bambucos, pasillos, de todo, pero no se oía esa música. Al lado, pues claro, yo entré a estudiar piano muy tarde. En esa época uno para estudiar instrumento tenía que estudiar 2 años de gramática musical. Entonces, por supuesto, yo entré a estudiar piano a los 12 años, que ya era viejo, pues viejo entre comillas. Sí. Ahora, y me acuerdo que mi profesor del alma, que fue Antonio Henao, un gran pianista, cuando me miró en la primera clase, me miró con cara de, ¿usted va a entrar a estudiar piano tan viejo? Pero a mí me apasionaba, o sea, yo había tocado tiple por ahí, por mi papá y todo el rollo, pero a mí el piano me apasionaba. El caso es que yo empecé a estudiar piano y me pasé en Buga, las que estudiaban piano en la Casa de la Cultura eran las niñas bien. Yo era el único pobre que no era de apellido, entonces pero yo me las pasé a todas. O sea, yo me comía todos los primeros métodos, luego todo, y empecé a estudiar piano. Lo que les decía, mis vacaciones, no era sacrificio, a mí me pintaban el paseo más lindo y yo no, si yo me iba y estudiaba a tocar piano. De hecho, yo quiero que haya reencarnación, porque mi próxima reencarnación, yo quiero ser un pianista. A mí me encanta el piano. Pero bueno, lo de la flauta fue cogiendo mucha fuerza, y cuando yo estaba en la universidad, resulta que yo había estudiado solo, o sea, con lo que me llegaba, por lo mismo que somos una generación puente, no había escuela de flauta dulce, eso era. Y claro, ahí entramos con el problema que tiene la flauta dulce. O sea, yo empecé a tocar muy bien flauta soprano, tenía una flauta de madera que cuando yo cumplí 13 años le dije a todo el mundo, denme la plata, no me regalos, denme plata, y yo me fui a Cali y compré una flauta en el almacén de Enrique Umaña, me acuerdo. El caso es que yo empecé a estudiar flauta solo con un método que me prestaron, que me regalaron, y empecé a ser muy bueno en el asunto, y estudiaba flauta con la misma pasión que estudiaba piano. Entonces, claro, pero todo era de alguna manera muy ingenuo. Cuando yo estaba ya en la universidad, era el que tocaba mejor. Entonces, en la clase de historia de la música, empecé a tocar piano, ver flauta dulce con mis compañeros. En la Universidad del Valle había flautas dulces que habían regalado la misión alemana, pero cuando yo entré, ya los profesores que habían dado flauta dulce no estaban, y eso estaba guardado. Entonces, sacamos esas flautas dulces, había cromornos, había clavicémbalo. Entonces empezamos a tocar, y hasta que yo tuve una gran mentora. Yo creo que, curiosamente, en la vida he tenido más, pues fuera de Antonio Henao, así, François Dolmetsch, grandes maestras también. Y mi primera gran maestra fue Pilar Lago, que fue una mujer como que, una maestra pianista maravillosa, y ella hacía la clase de historia de la música, y a mí me empezó a apasionar la historia de la música y el arte. Entonces yo siempre he sido como ratón de biblioteca de que estaba muy chiquito, entonces eso, ella vio todo esto, y ella era amiga de François Dolmetsch, porque somos muy suertudos, porque a Cali vino a vivir François Dolmetsch, que era de esta saga familiar, y yo no sabía que él vivía allá, pero el papá venía para acá, y el papá, las hermanas venían en vacaciones y daban conciertos acá. Entonces Pilar me agarró un día y me dijo, va a venir Carl Dolmetsch, y yo quiero que él lo escuche tocar. Y Carl Dolmetsch, y así yo lo tenga, ella me lo dijo así, me acuerdo así, palabras exactas, me dijo, si yo tengo que encerrar a Carl Dolmetsch para que lo oiga, yo lo encierro. Él va a venir a tocar a la universidad. Entonces me dijo, prepare algo. Entonces yo preparé el repertorio, pero al fin no se pudo en la universidad, y Pilar le ofreció un té
un té con pan de bono caleño a Carl Dolmetsch y al clavicembalista que venía con él en la casa de ella. Entonces yo fui a la casa y toqué y me escuchó Carl Dolmetsch y Carl Dolmetsch me dijo, mire, así a grueso modo me dijo, usted no tiene sino dedos, toca muy mal, no tiene escuela. Claro, yo había estudiado solo, Claro. entonces, y yo era el virtuoso local, lo más gracioso era pues, que yo era el flautista. Entonces me dijo, pero él plantó una semilla que fue muy importante. Me dijo, mira, no vale la pena que vayas a estudiar ahora con nosotros. Comprometió a François ahí mismo, le dijo, François, queda aquí, él toma clase con François, y qué rico que cuando más adelante vengas a la escuela, pero ahora no. Entonces yo me duré como casi 4 años con François, y como le digo, todo accidentado, todo. O sea, no accidentado, sino como ahora ustedes los chiquitos tienen la vida. Ahora el que menos ha viajado se ha ido a Australia, Nueva Zelanda, ha tomado. Yo los oigo hablar y yo, no, en ese tiempo, acuérdense, una carta entre Londres y Cali duraba 2 semanas en llegar. No había llamadas. O sea, la llamada, yo llamaba cuando tenía 2 monedas de 1 libra. Llamaba aquí, era 1 minuto, ¿cómo están todos? Estoy bien. Y se acababa el teléfono. Y las cartas, imagínense, era 1 mes para saber, era todo esto, pues. Y yo, entonces, mira, es que esto es una historia apasionante. Mi cuñado, que trabajaba en la flota mercante, me dijo, si usted algún día tiene una beca, yo le consigo el viaje en barco. Y entonces... yo terminé yéndome en barco, una aventura. ¡Qué mareo, qué mareo! Atravesé el Atlántico y viajé 2 veces en barco. Las 2 veces que viajé a estudiar, viajé 2 veces en barco. Y allá, y yo iba dispuesto. Yo dije, mire, yo llegaba a la escuela de verano de la familia. Yo estoy en una escuela de verano muy famosa, pero yo dije, yo no me voy a devolver. Yo así tenga que lavar baños. Lo que sea, yo me lavar platos, yo me quedo, yo les digo que me den clases y yo me quedo el tiempo que sea. Entonces terminé quedándome 2 años y medio en esa primera etapa, porque además yo llegué por recomendaciones, pero todo esto el caso es que cuando yo llegué a Londres me recibieron un grupo de amigos que eran asilados políticos del M-19, que estaban asilados allá, me recibieron. Y claro, para no devolverme, uno cuando entraba a Inglaterra le daban una visa de 6 meses, entonces ellos se sabían todo el panorama de migración para poderme quedar tomando clases. Entonces ahí yo me trabajé todo ese tiempo, como los primeros 2 años, hasta casi que me vine, trabajé de mensajero, trabajaba medio tiempo de mensajero, estudiaba flauta, y mi profesor de acá, François, y la esposa, Ángela Cuevas, le pagaban mis clases a la hermana de François, pero yo tenía unas clases de lujo en esa época. O sea, clase de lujo era que yo tenía clase con pianista acompañante, por un lado. Entonces, clase privada en Inglaterra con flautista, con pianista. Pianista y todo. Con pianista y todo. Y por otro lado, eso fue un ajuste de tuercas muy complicado porque uno se tiene que meter a un nivel de estudio que aquí no tiene. Entonces, en la primera clase, lo primero que me entregó, ya me acuerdo así, fue el concierto, el Gardelino de Vivaldi y una obra contemporánea que es re complicada. Pero además, uno no puede decir, ay, no, yo no puedo tocar eso. No, eso es para dentro de 8 días y usted verá qué hace. Entonces... Y usted, ¿verdad? Si pierde el mareito en barco y dice que no es capaz de que se devuelva. No, ya después de eso, uno se da cuenta de que puede hacerlo, de que puedes tener la obra leída para el fin y empezar a estudiar la interpretación, porque ya no se espera que tú estudies, muy poco aspecto técnico, ya se espera que tú tengas resuelto mucho de la parte técnica, y lo que uno tiene que estudiar es interpretación. Entonces, es un ajuste de cuentas con uno mismo. O sea, fue fantástico. O sea, yo amo el tiempo que estuve en Inglaterra, y por otro lado yo me llevo, como yo tenía otro grupo que se llama el Bando de Villamaga, esa es la otra parte de la historia. Mis amigos, las que tocaban música de la costa del Pacífico, yo tocaba marimba de la costa del Pacífico con ellos y música negra de toda Latinoamérica,
yo viajé con una marimba, en una maleta a Londres, en el barco, en el una barco. marimba en una maleta, Coito. Sí, la marimba estaba desbaratada, pero la marimba no me pude bajar, porque yo me bajé primero en Hamburgo, en Rotterdam, yo no podía viajar con esa maleta, entonces yo tuve que esperar a que el barco volviera a Colombia y en el otro viaje volviera a Liverpool, y cuando el barco llegó a Liverpool, mi hermano que estaba en ese momento allá con otro amigo fueron a Liverpool y sacaron la marimba, y yo tocaba en un grupo de amigos, yo les enseñaba a tocar música negra colombiana, música de las costas y todo, y la marimba, pero en ese grupo tocaba música africana. Entonces ese fue otro lado en Londres, que fue maravilloso. Y mis amigos de acá, que eran poetas, o sea, teníamos un grupo que era no solo de música, sino de artistas, me regalaron, había un fondo, ellos acabamos de tener un fondo para publicaciones, y como el viaje mío se resolvió en días, ellos me regalaron, pues me dieron toda esa plata para que yo me pudiera ir. O sea, son cosas muy bellas. O sea, entonces les digo, era un viaje entre muy el sueño de la vida y llegar a Inglaterra. Cuando yo llegué allá, yo decía, miércoles, yo me duré 3 días casi encerrado en la National Gallery, los museos, todo lo que yo había soñado, todo lo que había visto, para mí fue así un regalo gigantesco estar en Inglaterra. O sea, fue maravilloso. Y encima puede tener estos profesores. Cobito, pero ahí está diciendo Juan Guillermo que tú has hecho cosas peores. Ay, dígale que por qué no, que deje esos dedos quietos, que no diga nada. Cobito, una pregunta. Teniendo en cuenta, precisamente pensando en tu instrumento, ¿no? Porque la flauta dulce. Sí. O sea, ¿cuál es tu punto de vista en el sentido en que, digamos, en ese momento para las escuelas de música, la flauta dulce la utilizan mucho en los procesos de iniciación, independientemente del instrumento que vayan a elegir después? Ese es como el primer paso, la flauta dulce, pero no hay como un reconocimiento o una relevancia pues dentro de nuestro país. En Europa hay muchos, por ahí hay, no recuerdo ahorita el nombre de esta muchacha, pero es una flautista dulce muy famosa, está grabando con The Touch Gramophone y toda la cuestión, y vemos que aquí en nuestro país todavía la flauta dulce no tiene esa relevancia que deberíamos darle a un instrumento que por demás pues tiene muchísimos más años que otros que conocemos. ¿Qué pues piensas tú de eso? Yo creo, pues, bueno, alábate pollo que mañana te fríen, pero yo creo que, yo sí quiero decir que hay que hacer un reconocimiento al programa de Yamaha, porque nosotros, pues ahí está Fabio Terán, está entre otros Leonardo Peña. Digamos que lo que pasa es que el problema básico de la flauta dulce, lo que yo siempre digo, el problema de la flauta, gran enemigo de la flauta dulce son sus grandes propiedades. Entonces, en la educación de escuela, donde se usa flauta, ahora lo estamos viendo mucho en Panamá, tuvimos el viernes una charla con una amiga, yo le diría que más que cómplice, que es Margarita Troch. Hicimos una charla el viernes en la fiesta y tocábamos, hay un problema inicial, que es que al usarse la flauta en la escuela primaria, como tal y la gente cree, cualquier músico, ustedes saben, cualquier músico que tenga una flauta en la mano le va a sonar, inclusive cualquiera que no es músico y medio le suena. Entonces está la idea de que eso suena, o sea, eso suena, y las pedagogías de música, tanto los de preescolar como las pedagogías en sí de música, digamos, así sea la pedagógica nacional, ese tipo que está graduando pedagogos musicales, no le ha dado el sentido o han creado esa historia de que, no, con que se aprenda la canción de la alegría, los pollitos dicen, entonces, claro, ahí entramos en un problema grave, y es que si la gente no se engoma con el instrumento, no va mucho más allá. Entonces, a veces
a veces los maestros ven 2 semestres de flauta dulce y el profesor de flauta dulce, por lo regular, se lo digo en Costa Rica, que lo he visto, no es un flautista dulce. El profesor de flauta dulce es al que le tienen que dar carga académica. Entonces, ay, vení, el que toca tiple, ve, ay, vos no tenés, aquí tenemos que rellenarte, entonces da la clase de flauta dulce. El oboísta, el trompetista, el flautista traverso, es el que haga. Entonces, claro, esos no son flautistas dulces. Para rellenar ahí. Para rellenar. Y por otro lado, nos vamos a la otra situación, y es que no basta con tocar las dos o tres canciones, sino lo que yo digo siempre y parece muy complicado, y es hacerse la pregunta epistemológica. Entonces, claro, la flauta, cuando uno ya entra en la problematización de la flauta dulce, va a encontrar que pedagógicamente, o sea, no solo sirve, tiene una gran cantidad de servicios. Así lo uses en la escuela primaria o para iniciarte en instrumento. Entonces la flauta dulce te va a dar, tiene una ventaja grandísima y a veces no se explota mucho, y es que tocar flauta dulce y cantar tienen la misma operación, por un lado. Entonces eso ya es una ventaja muy grande. Y de cantar y tocar flauta dulce con todo, digamos, la utilización del sistema respiratorio, el apoyo y el apoyo del diafragma, que es lo mismo de cantar, es tal cual de cantar. Ya estamos yéndonos a que estamos adelantando parte de la técnica de instrumentos de viento. Por otro lado, perdón que me alargue con el asunto, pero es que tengo que desahogarme. Adelante, maestro. El otro lado, que es el lado más que a veces las escuelas de música, yo lo veo por lo que, digamos, llega la gente y pregunta. La flauta dulce no tiene dinámica, o tiene una dinámica muy corta. O sea, uno puede, muy corta, ya cuando uno tiene un concepto del instrumento acústico, cuando uno maneja la acústica del instrumento ya como tal, puede hacer dinámicas y manejar las dinámicas, pero en primera instancia la flauta dulce tiene muy poca dinámica, porque pues si tú soplas más duro se desafina. Entonces, disculpe, maestro, si de pronto nos está viendo alguien no músico, a eso hace referencia el maestro con el tema de dinámica, que no puede tocar. Hay instrumentos que pueden tocar muy pasitico y hay otros que pueden tocar, digamos, muy duro, pues. Entonces a eso hace como referencia ahí. Claro, o tienen toda la posibilidad de tocar desde muy pasito hasta muy fuerte. Exacto. La flauta no. Como la flauta no hace eso, ¿qué es lo que tienen que hacer los intérpretes de flauta, o que tenemos que hacer? Tener en cuenta la relación sonido-tiempo, o sea, el trabajo de la agógica. Entonces, que es la duración nosotros tenemos que trabajar planos dinámicos, digamos, el rango mínimo que tiene la flauta, aumentarlo con planos agógicos, digamos. Entonces, si uno tiene una buena formación en flauta y puede transmitirle a los estudiantes esa agógica, y eso luego tú lo puedes pasar a cualquier instrumento. Alguien que, si tú has tenido una buena formación de flauta dulce, con esa perspectiva del manejo del tiempo y el sonido, el tiempo interno, digamos, y el sonido de los acentos, de todo este rollo que es la agógica, del acento agógico y todo este rollo, tú lo puedes pasar luego a cualquier instrumento, y el que ya aunque lo tenga, digamos, de manera intuitiva, pero lo maneje, ya tiene un adelanto con cualquier instrumento que toque, ya sea de cuerda, viento, hasta yo me atrevería a decir, inclusive piano e inclusive percusión. O sea, si tú intuitivamente manejas, has enfocado el estudio de la flauta, miren, desde la articulación, las articulaciones largas, las articulaciones cortas, los acentos, luego eso pasa a cualquier instrumento y ya tienes una ganancia enorme. Entonces, claro, yo siempre alego que es que la flauta no se problematiza como instrumento en ese sentido, y queda mucho. O sea,
Tú puedes ver 2 semestres de flauta tocando, uno lo ve, entonces allá te aparecen, siempre te aparece la gente, mire, en cualquier universidad, te estoy hablando de universidades, ni siquiera de escuelas de música, te aparecen con un cuaderno lleno de fotocopias, ¿no? Lleno de cancioncitas, la canción 1, la canción 2, la canción 3, pero no está la pregunta básica sobre para qué sirve la flauta dulce. Entonces, La epistemológica. La epistemológica, por supuesto. Y yo molesto mucho con eso de la pregunta epistemológica, porque yo le digo a los maestros, ¿qué es lo que hacemos en el programa? Yo le digo, hay cosas de técnica impajaritables, pero el encuentro, o sea, nosotros no damos fórmulas. O sea, a mí no me gusta darle la fórmula de, muchos maestros, y ustedes han estado de pronto en los seminarios, la primera etapa de los seminarios no hay nada escrito, todo es improvisado, pero improvisado bajo unas estructuras, digamos, de cuadratura, todo este rollo. Entonces, hay maestros que eso, en algunos casos, no siempre, pero se ponen furiosos porque tú no les das no les das el 4 más 5, 9. Entonces, sino que yo les digo, ustedes tienen que adaptar esto a su proceso metodológico. Entonces, eso a veces yo, como les digo, yo friego mucho con lo de háganse su pregunta epistemológica y la resuelven. Claro que sí. Coito, hay una inquietud que se quedó del viaje que nos contaste en barco y demás, y hay una inquietud por aquí de nuestro amigo Andrés Felipe, que siempre nos acompaña desde Sabaneta, y es ¿cómo lograste abordar el tema del idioma? Como todas las patadas. Pero lo que pasa es que, miren, y eso es lo que yo le digo a todo el mundo ahora, le digo, miren, si ustedes en este momento, porque es un problema global, yo creo que ustedes, nuestros niños que están ahí, uno los sigue viendo chiquitos, ¿no? Pueden tener 40 y 50 años, uno los sigue viendo chiquitos. Yo siempre les digo, miren, estudien aunque sea inglés. En este momento ya ni siquiera inglés, el inglés ya se da por supuesto que ustedes hay que manejarlo, sí, porque es el idioma global y con el que nos comunicamos en todo el mundo. O sea, hable el alemán, chino, lo que sea, con el inglés uno va a salir en cualquier orquesta. Entonces, yo a todos mis estudiantes los tengo ahorcados, a todos les digo, mire, estudie inglés. El inglés es más fácil que el español, pero uno aquí se descuida mucho. Y a mí me pasó, por eso yo les digo, no se descuiden con el inglés. Mi profesora Pilar Lago, de las que les hablé, ella llevaba tiempo, siempre dice, me estudié inglés, y yo sí, lo que dicen todos, el próximo semestre yo estudio. Sí, ya casi. Entonces, cuando me vi montado en el barco, con el libro para dummies, para decir, para llegar y saludar, yo me fui todas 2 semanas de viaje en ese barco estudiando. Entonces, miren, hay que estudiar otro idioma, hay que estudiar inglés y otro idioma, o sea, impajaritablemente. Y porque yo les digo a todos también, miren, porque además le responden a uno cuando a veces le responden a uno, ay no, pero es que aquí hablamos chipchombiano, olvídese, eso del chipchombiano ya no es respuesta. Ustedes tienen que estudiar inglés. El inglés es muy fácil, yo sé que es muy complicado estudiar aquí, pero miren, si ustedes tienen las estructuras de inglés, es puro problema de memoria. Allá me tocó aprender, pero por algo también que es muy importante, que yo recalco mucho, y es que los muchachos, la escuela no está dando buenos lectores. Esa es otra parte de la música. O sea, los músicos andan como los caballos así, y creen que tocar música, o sea, solo tocan, pero cuando se enfrentan a una maestría y a un doctorado y tienen que escribir, están en la olla, o si tienen que escribir, hoy estábamos viendo eso, si tienen que escribir las monografías para poderse graduar, a veces se quedan años sin graduarse porque no pueden escribir. Pero ¿cuál es la base de todo? Que no leen en general, no leen literatura, y por otro lado, no tienen un acercamiento a la cultura, a estudiar arte. O sea, la música no es solo música. Y un músico que solo te hable de música ya está perdido. O sea, si tú estudias
como nos ha tocado en la academia, o no académico, porque no hay necesidad, o sea, puede ser músicas locales, músicas colombianas, lo que sea, pero si tú entiendes la pintura, si tú entiendes la historia del arte, la historia de la pintura, si tú entiendes cómo pintan o cómo ha sido o cómo son los procesos contemporáneos del arte, o cómo hicieron, si tú entiendes el claroscuro de Rembrandt, que es uno de mis pintores favoritos, o de los pintores holandeses, si tú entiendes cómo funcionó el barroco en la pintura, entiendes la música. Y si lees literatura universal, si lees literatura latinoamericana, el que es buen lector es un buen intérprete del mundo y un buen intérprete de la música. O sea, ahí hay una conexión. Entonces, y eso tiene mucho que ver con el estudio del idioma. ¿Y a qué voy? Como yo aprendí por desesperación. Yo ahora digo, miércoles, yo no he recibido muchas clases de inglés, pero yo aprendí porque, miren, yo andaba, cuando yo trabajaba de mensajero, que fue apenas yo llegué allá, empecé a trabajar de mensajero medio tiempo en una agencia de viajes, yo andaba con la lista de verbos, pero así de propuestas, o sea, me aprendo 10 verbos diarios en los 3, el presente, el futuro, me aprendo los 3 verbos y así, y con un diccionario, porque la otra cosa es que yo soy amante. Si ustedes ven esa biblioteca que hay una hilera de diccionarios que ya no hace falta porque ya todo eso ya está online, pero a mí me encantan los diccionarios y los mapas. Entonces yo andaba con el diccionario, yo me acuerdo que el letrero que yo me paraba y no comprendía del desespero, yo andaba así, con el diccionario, y el diccionario quedó, hagan de cuenta, una pasa de hojas así, pero me tocó. Por eso es muy importante que cuando terminen el pregrado ya estén a un buen nivel de inglés, porque la segunda parte de la historia, ¿cuál es? Hay que salir de este país. Puede que suene muy feo decirlo. Colombia es un país miserable para los estudiantes. Y eso que ha mejorado, no puedo decir, el nivel. Cuando yo decía que Germán, nuestra generación ha sido una generación puente, es porque ahora ya ustedes, los chiquitos, gozan de más, son profesionales más rápido, hay escuelas. Eso no nos tocó a nosotros. Es verdad. A nosotros nos tocó una escuela que todavía estaba formándose. Ahora hay escuelas a muy buen nivel. Pero el medio es mi chicato. Aquí por más, o sea, yo enseño en una universidad pública que adoro, que tiene unos profesores que son súper lindos, pero el medio es muy pobre. Es pobre y es pobre y es mi chicato. Yo digo, ¿cómo es posible que los jóvenes tengan que estudiar en este estado de escuelas que no les brindan instrumentos, que no les brindan posibilidades? Que el techo se cae encima, que no hay no ni tienen baldosas a veces, no hay nada. Cuando yo me fui de la Universidad del Valle, había los profesores haciendo conciertos, los mismos maestros de la universidad se compraron un piano Steinway de segunda de cola, muy bueno, pero el piano lo mantenían cerrado en un cajón que hicieron en un féretro que hicieron del mismo tamaño del piano. Entonces nadie tocaba el piano, solo que nadie lo tocara. En las sesiones solemnes. Cuando yo llegué a Londres, que llegué de una a la escuela, a la escuela de verano, había yo no sé cuántos clavicémbalos, violas da gamba, flautas, y eso fue chistoso porque yo no hablaba nada, yo solo decía, saludaba y ya. A mí me agarraban de la mano, así del brazo, pues como era por imitación, la clase principal con Carl Dolmech, pero luego, para hacer los grupos de cámara y todo eso, yo andaba por ahí como un náufrago y me agarraban del brazo, me sentaban, me ponían al atril y yo ya sabía que tenía que tocar. Entonces, pero claro, aquí y había todos estos instrumentos y yo era como que iba a tocar y pensé, tocaba algo y decía, me van a regañar. Y cuando no, yo tocaba los clavicémbalos y no me decían nada, los pianos. ¿En qué momento llegan y pao? Yo empecé seguridad. Claro, yo empecé a ver que nosotros estudiamos aquí, sobre todo en la universidad pública, con muchas estrecheces. Por eso yo le digo a los estudiantes, tienen que irse y volver. O sea, si quieren volver, vuelvan o lo que sea, pero vuélvanse, pero hay que irse, porque hay que tenerse esa oportunidad de estar en un medio amplio, generoso, donde se haga bastante música, donde no sea tan misterioso y que te exija. O sea, yo tengo estudiantes muy buenos, pero que se quedan
el peligro es que se quedan ahí porque se vuelven el virtuoso local. Entonces yo siempre digo, hay que irse a la pela de estudiar con los mejores, y yo siento que he sido un afortunado porque me di esa pela de ir con la familia Dolmech, que eran de una generosidad y de un amor increíble, pero como eran de lindos, eran de exigentes. Claro. Entonces fue darse esa pela de dejar de ser el virtuoso local y colocarse en el sitio. Es decir, hay que ir a sitios donde te exijan y te exijan bien, pero que tenga esa generosidad de herramientas, de acceso a todo, de tener. Yo amo la ópera, yo disfruté Londres, o sea, esa ciudad, ahora digo que todavía me faltaron cosas que no disfruté porque no las vi. Ahí es donde yo digo que hay que tener buena información, porque si tú no tienes buena información, puedes estar al frente de la muralla china y no la ves porque no está en tu No está en el mundo mapa, sí. no está en tu mapa. Entonces, nos yo ahora parece digo, que esa muralla china es como un muro de tapia de esos que vemos por ahí, tal cual, tapando una finca. Claro. O pasa lo que papi, pasa mucho, y es cierto. Tengo conocidos que han ido a Europa real, se han parado solamente a tomarse la foto al frente de la Catedral de Notre Dame y les pregunta a un hermano, ¿y entró? No, que la fila estaba muy larga. Loco, ¿no entró? No, pero me tomé la foto. O sea, usted estuvo al frente de la Catedral de Notre Dame y no entró. Son cosas que uno como que no escucho el órgano, caben en la cabeza. Claro. Pensando como que teníamos que ver, el jorobado, que no, loco, lo que hay adentro. Entonces, una de las escuelas más antiguas, todo. Yo descubría, porque eso sí, una cosa que me encanta, yo era cuando estaba desparchado y aburrido, yo me vuelvo, bueno, modestia aparte, yo me vuelvo muy buen guía de las ciudades donde estoy por algún tiempo, porque a mí me encanta explorar y me encanta meterme por todo lado y lo mapa, ¿no? El mapa. Entonces, cuando los amigos iban a visitarme a Londres, yo les servía de guía porque yo me conocí en Londres donde no llevaban a los turistas. Además, yo fui mensajero 2 años en el centro de Londres. Yo me conocía, que eso es una maraña, pero tiene un poco de, cuando tiene un poco de atajos. Entonces yo me conocía los atajos, los callejones, esos que aparecen, que uno ve en las películas de miedo, todo eso, que son a los Sherlock Holmes. A los Sherlock Holmes, porque son igualitas, eso no ha cambiado. ¿No? Y si allá tumban algo, no tumban nada. Todo lo cambian por dentro, es como que chupan todo lo de adentro, ponen oficinas remodernas, pero Londres, igual. Si alguien resucita en Londres de hace 2 siglos, no tiene problemas. No. Además que yo soy testigo de excepción de eso, porque Dios me dio la posibilidad y por supuesto nos encontramos en algunos países con COVID, y pues estábamos ubicados en el mismo hotel, íbamos a dictar nuestros talleres y nuestras cosas, y Covito se ponía sus pantalones cortos, los tenis de siempre, y a caminar, oye, a caminar. Y Covito, ¿para dónde va? No, voy hasta allí, y camine, pero eso es una maravilla, porque así es como se conoce. Caminando es como se conoce, no montando en el bus ni en el metro, sino, y recuerdo alguna experiencia que logramos tener en Costa Rica, en Guatemala, tal vez cruzamos también en Buenos Aires. En Buenos Aires. Entonces, hay muchas historias allí, y sobre todo porque eso se lo aprendí a Covito. Él arrancaba a caminar, se echaba ahí su maletica con su cama o algo y vámonos. Sí. Pero no basta caminar, hay que ser curioso. Claro. Hay que ser curioso. Bueno, yo tengo dime. No, dale, comentamos eso y entramos a un tema que es interesante. Sí, no, yo tengo un problema grave, que si no tengo un acompañante que entienda, por ejemplo, a mí me gusta mucho el barroco latinoamericano, y ahora estoy muy metido en la investigación del barroco en América, el barroco misional, y me encantan las iglesias de todo, y me encantan las iglesias y los museos, entonces hay gente con la que uno no puede hacer ese programa porque se aburren como hongos, porque
Pero claro, a mí me encanta la metedera por todo lado. Por eso termino volviéndome buen guía. Hay una cosa, antes de que pases, padre, al otro tema, que es muy importante y que mencionó el maestro Cobo, y es que muchas veces se ve la música como si fuera un fenómeno totalmente aislado de otras revoluciones humanas, de otras revoluciones y otros fenómenos artísticos. Lo ligado que está la música con la pintura, con la literatura. Hay un montón de cosas que, de hecho, valdría la pena sentarnos y planear también un programa con Valentina, nuestra hermana, que es estudiante de literatura, y plantear algunas cosas también, pues bien interesantes sobre esto. No es una cosa aislada, ¿sí? Sino que hace parte siempre de unas evoluciones y de unas transformaciones, diría yo, de la humanidad, y la música siempre ha estado ligado a eso, que tiene que ver con política, con claro, muchas cosas. Histórico. La gente cree que el desarrollo de la música, o sea, y la función social del músico, tanto en Latinoamérica como en el primer mundo, lo que sea, va ligada a las corrientes de pensamiento y al mercado. A uno todavía dice mercado y cree que esa es la palabra horrible, pero siempre ha habido mercado, y los músicos siempre hemos trabajado alrededor de funcionalmente de lo que se necesita, y el mercado casi desde siempre. Entonces, todo eso va junto. Por eso mi recomendación es, sobre todo porque yo soy o sea, a mí me pueden hablar mal de la educación pública y yo salgo con la bandera. Entonces me parece que la educación pública es un desperdicio de años, y cuando es re mala, es una fábrica de pobres. Entonces, la gente sale detestando el conocimiento y detestando todo lo que... porque es un sistema perverso. Entonces, eso toca suplirlo por otros lados. Entonces, si la casa no se lee, si no hay como un medio, si nosotros que somos los que tenemos las escuelas de música nos toca un poco de todo eso para completar esa parte que la escuela no le da a los pelados. Precisamente a eso quería llegar ahora, y es que pues actualmente estás dedicado también a hacer unos blogs muy interesantes. Digamos que te has convertido en un bloguero ya que trasciende muchas fronteras frente a ciertas situaciones y que tienen que ver con eso, de los retos que tiene el hecho de ser educador musical o formador musical en nuestro país, cuáles son, digamos, como esos retos, y en lo que yo he logrado leer, tienes allí como una mirada absolutamente respetuosa frente a ciertas situaciones, pero muy crítica. Hay un ojo muy agudo puesto allí en tus blogs que me parece muy interesante, ¿no? De las cosas que a veces no se dicen. Una de ellas, por ejemplo, que da tristeza, hoy por hoy decimos muchos de los que estamos dedicados a este tema de la música y del arte, no, es que la pandemia, disculpen la expresión, la pandemia nos fregó, la pandemia se jodió en todo. Dijo, venga, es que nosotros ahorita fue que acabaron de develar en qué grado de problemas estamos, pero es que el arte y la composición y todo esto viene desde hace muchos años, porque siempre recogemos migajas, lo que se cae, cada vez que hay cambios de gobiernos, entonces lo que venía bien, ¿qué importa? Y vamos a ponerlo de otra manera, porque es que así lo dijimos. Entonces quisiera que nos contaras un poco, digamos, ya para ir cerrando también, porque aquí nos dan como nuestros invitados, ¿no? Nos pasa, gracias a Dios, con todos los invitados, que nos queda faltando es tiempo, y posiblemente Cobito, y que doña Marta salga con alguna cosita rica por ahí. Uy, bendito. A mí no me han recargado el tinto, pero si viera cómo toca por aquí en estas tierras, Cobito. Pero bueno, háblanos un poco de ese tema, de todo eso que estás escribiendo, Cobito, que no fue que te lo inventaste, sino has caminado mucho de nuestro territorio colombiano y por supuesto de Latinoamérica, y estás empapado de todas estas cosas. Entonces cuéntanos un poco de esa faceta que estás cruzando hoy por hoy. Bueno, algo muy importante que nosotros hacemos acá en Ginebra, y que es una cosa con otras instituciones, es el Congreso de Música, que empezó en eso
músicas andinas colombianas, pero no, ya no es de músicas andinas colombianas, sino que le pusimos las músicas A. Entonces, por esto de la pandemia nos tocó hacerlo virtual. A mí me encanta escribir, la verdad es que a mí me encanta escribir, pero entre esta de estar con la flauta y todo eso, yo no me había, bueno, sí he escrito muchas cosas, pero no había regularmente, no me había puesto en el trabajo de sentarme regularmente a escribir. Entonces, con el Congreso, nosotros tenemos una página y ya el Congreso nos cambió la estructura. Entonces hicimos el Congreso, pero el Congreso decidimos seguir con la página abierta. Con eso, desde el primer Congreso, este era el quinto, tenemos la página abierta, una página que recoge todo, pero ahorita se inventaron el blog. Entonces yo dije, pues yo empiezo a escribir el blog. Y resulta que eso ha sido un descubrimiento, un autodescubrimiento, porque hay cosas, digamos, el blog te permite primero escribir en primera persona y no escribir artículos tan académicos, o sea, sin meterse en una cosa tan académica, y te permite divagar y tener unos retos de escritura interesantes. Entonces, yo ya ahora, eso se me disparó, y como la página sigue abierta, entonces yo sigo escribiendo. Hoy empecé otro. La semana pasada creo que les mandé uno que todavía no está publicado, pero entonces yo me pongo retos con los blogs. Retos para, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas y el Folclore, una visión del folclore. Y claro, eso para mí ha sido maravilloso y se me ha ido aflojando más la pluma. O sea, entre más escribo, la cosa es mucho más chévere, pero es una manera también de meterse, digamos, el que acabé de escribir la semana pasada, que es con el himno nacional. Yo se lo mando primero a los amigos cercanos que me hacen correcciones editoriales, pero o a la familia, ¿no? Entonces todos me lo han devuelto con el emoji de las lágrimas, porque resultó muy fuerte, porque lo terminé escribiendo cuando mataron a los 5 muchachitos estos y porque yo quería escribir desde hace muchos años. Yo pienso que ese himno nacional, perdón, no me vayan a pegar, que ese himno nacional de Colombia es una cosa terriblemente fea, un poema que no tiene nada que ver con el otro, ¿me entiendes? Es escrito desde los blancos, es hegemónico, es patriarcal, y donde no aparece, donde aparece una gloria que no nos ha tocado, ¿me entiendes? Entonces ahí entro en una contradicción muy grande con el himno y con estos himnos de Latinoamérica. Y yo me he chupado todos los himnos, me los he chupado ya hace tiempo, y a mí no me gustan los himnos, y curiosamente hace como 10 años que Ginebra cumplía 100 años, me tocó escribir el himno de Ginebra. Yo le había sacado el cuerpo, pero bueno, entonces uno por y el del folclore, que fue como tampoco no me gusta esta cosa del folclore, pero no porque no exista la tradición y la manera, sino la manera como se ve a un otro y como yo miro a un otro y como conceptualizo a un otro, que entonces a mí, digamos, hay algo que es como que un otro que yo digo, ay, sí, los campesinos tan lindos, ay, tan linda la zapalgata, ay, tan lindo el tiplecito, pero cuando los indígenas vienen marchando por la carretera porque los han matado o porque los líderes sociales, ay, no, esos campesinos son los ladrones, esos indios son los ladrones. Pónganse a trabajar más bien. Son guerrilleros. Entonces, a mí me parece que este país tiene una manera de ver el otro, y ahí está metido esta cosa de el Mono Núñez, que vienen todas las señoras de Bogotá y de Medellín, encopetadas, ay, tan lindos, ay, los negritos como tocan de bonito, ay, los indiecitos. Pero yo los he oído también diciendo, uy, no, y vienen esos indios que huelen feo. Entonces, por eso es que escribí el artículo. Entonces, cosas así. Entonces, digamos que los blogs me han dado la oportunidad porque si de poner un reto, o sea, yo empiezo a escribir con un reto, como me hago la fórmula. Entonces, es interesantísimo y súper rico. Hoy empecé otro. Bueno, maestro, yo iba a preguntar, y nos están preguntando mucho, ¿en qué página de internet, o si usted me la pone por el chat privado, maestro, para yo
compartirla aquí en pantalla, porque hay varios interesados en leer esas entradas de su parte y desde su punto de vista, porque me parece importante que los músicos y los artistas en general empecemos a darle esa importancia a la escritura. Por eso muchos proyectos, y lo hemos hablado muchas veces en temas de gestión con mi papá, por eso es que muchas veces no nos toman en serio como artistas, porque no sabemos escribir bien y vender bien la idea de un proyecto de manera escrita. Decimos muchas veces, yo quiero hacer tal cosa, bueno, listo, páseme el proyecto. No sabemos redactar un proyecto, no sabemos escribir realmente, siempre le tenemos pereza en la universidad hasta el momento de graduarse, que ya que es casi por obligación que uno se sienta a cuadrar su tesis, pero realmente no hay ese ejercicio y los artistas necesitamos esos espacios y entonces, estamos muy interesados en eso, maestro. Cuéntenos en dónde encontramos esas entradas. El blog es en el del Congreso MAC, es muy fácil, www.congresomac.com, Congresomac, MAC, seguido. MAC, www.congresomac.com. Lo voy a poner en pantalla, maestro. Congresomac.com. Yo creo que ahí está bien. Congreso bueno, Mac. Mientras vamos mirando esto, yo creo, miren, encontramos en nuestro programa hoy muchas cosas particulares, aunque ya nos han acompañado muchos amigos desde otros países, pero recibimos, después leerás los comentarios. Un abrazo fuerte para Andrés Vidal hasta República Dominicana, mi amigo Paulino desde México, junto con algunos otros amigos desde México, desde Chile te enviaron saludos también fraternos, desde Panamá y desde muchas regiones del país, un tema pues impresionante. Y hoy, miren, lo que dicen muchos, nosotros queremos hacer el programa de 1 hora para que sea cómodo para algunos, para que la gente de pronto no se vaya a cansar, porque en esta época donde estamos todos pegados a estas pantallas, se pone difícil el asunto. Sin embargo, voy a decirte una cosa, Cobito, y nos ha pasado casi con todos los invitados, que, hombre, estamos absolutamente felices de haberte tenido en nuestro programa, en Casa de Músicos, pero te vamos a tener que molestar en otra fecha, porque se quedaron una cantidad de cosas igual de interesantes a todo lo que hemos conocido. Lo más importante es que hemos conocido un poco más de Cobito, de ese tema. A veces la gente te ve haciendo lo que te apasiona, que es tocar la flauta y estar como en esos estadios, pero a veces la gente no conoce de todo eso. La gente cree que fue que te llegó así y con un polvillo mágico resultaste tocando la flauta dulce y que... Sí, y que eso porque el maestro es muy modesto, y dice a tropiezos, ¿no? Y a trompicones, y la carrera ha sido a tropiezos, pero no crean que tropiezos sin disciplina no lo ponen a uno en Londres, se los digo. Bueno, y hemos hablado de eso varias veces. Pero la otra cosa, Cobito, que yo sé que después, si no lo hacemos en el próximo programa, eso me puede costar el matrimonio. Y es que doña Marta no hace sino escribirme por aquí mensajes por el interno, dígale a Cobito que toque. Entonces esa nos queda pendiente también. Para que aliste la flauta para la próxima. Y quedamos de una vez avisados, Cobito, y si nos aceptas la invitación respetuosa, porque pues igual, este es un tiempo en el cual hoy hemos pasado un programa divertido, nuestros invitados están felices, tenemos a Jorge Alejandro Díaz desde el Perú, John Fernando Laverde, Kevin David, algunos que se nos pasa aquí, porque son una cantidad de amigos que nos escriben, de manera que quedamos súper pendientes de invitarte de nuevo, darte las gracias por haber separado este buen momento y pues largo además, pero muy entretenido, y nos quedan un poco de temas pendientes por tratar, Cobito, que esperamos lograr definir una fecha y te estaríamos invitando de nuevo para que nos acompañes, Cobito. No sé cómo te has sentido hoy en nuestro programa en Casa de Músicos. Aquí lo bueno es que esta invitación sale muy barata porque cada uno pone el tinto.
o lo que se quiera tomar en casa. Lo que decía, faltó la atencioncita. Las arepitas esas de Tocancipá, la arepita, con todo casi, eso. Un saludo especial a Canto por la Vida, que nos han saludado 2 veces allí, pero como les digo, es que pasan Chévere. y pasan los saludos. Un fuerte abrazo para Canto por la Vida, por esa maravillosa A Leonardo labor. Peña también, que es Peña, también Emilio dulce Restrepo. flautista. Pero Entonces, mira, no, cuando quiera, o sea, esto, no imagínate el trabajo, a mí me ponen el play, lo que yo digo, y me dan palco, me dan tribuna y yo hablo como un loro, o sea, a mí no me paran. Entonces, yo feliz, además por eso mismo, porque es que esto es como estar como estar en la casa de ustedes cuando hemos estado, o sea, delicioso. Siempre recuerdo las reuniones allá en la casa, o sea, que cuando quieran, o sea, esto no es ningún sacrificio, es una cosa es muy rico. Qué bueno, Gracias, maestro, de Jovito. verdad. Súper, súper, súper. Entonces, planilladísimo, maestro. Sí, de una. Bueno, entonces vamos despidiéndonos, no sin antes agradecerles a todos los que han estado súper pendientes de nuestro programa. Ya es el programa número 16. Estamos empezando a planear unos próximos programas especiales también, tal vez para celebrar el número 20, el número 25, lo estamos estudiando. Pero por lo pronto queremos darles el gran agradecimiento a todos, a las personas que han estado desde el programa 1, a los que nos siguen por redes sociales, por Instagram, por nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar este y todos los programas anteriores, y los que nos apoyan compartiendo el directo, dándole like y estando siempre conectados con En Casa de Músicos. Excelente, Jovito, un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias. Como dice Juan Guillermo, un abrazo virus free. Y no se junte con Juan estaremos, Guillermo Covito. Yo les recomiendo, y sé que los debe estar viendo. Mala compañía. Bueno, una buena noche para bendiciones. todos. Un abrazo. Chao. Felicidades. A Que sonreír. Dios los bendiga. Bueno.